Damos gracias al Señor. Puede tomar asiento, puede tomar asiento. No nos pudimos saludar por el tema del tiempo, hay hartas actividades hoy. Pero dile a tu hermano que está al lado, feliz Adviento, feliz segundo domingo de Adviento. ¿Ah? Tenemos que entrar en este espíritu navideño. El espíritu navideño no es el espíritu consumista, no, es el espíritu de Cristo. Es el Espíritu Santo quien obra en nuestros corazones. ¿Ya? Parece que los niños ya pasaron toda la escuela dominical, ¿o no? ¿No? ¿Qué pasa en los niños de la escuela dominical? Se me había olvidado dar el aviso. Rápidamente, y vamos a tomar nuestras hojitas y vamos a pasar a la lectura de la palabra. Un aviso súper potente e importante es que nuestros jóvenes van a estar afuera registrando, inscribiendo y recibiendo el aporte también, que si usted quiere ayudar a algunos jóvenes a ir al campamento, si es que usted puede apoyarlos y desea ayudarlos de manera particular y personal, puede acercarse a la mesita de inscripción que tienen los jóvenes ahí afuera. ¿Ya? Van a tener un lindo campamento, vamos a tener un lindo campamento allá en la granja presbiteriana, donde tuvimos nuestra última fiesta de las gavillas. ¿Ah? Así que afuera terminado el culto. No antes, sino una vez terminado el culto. Y también recordarles, miren, esto llegó de un niño que fueron ahorros que hizo para aportar a la fiesta de las gavillas. Así que si usted también no ha participado, no ha traído su sobre, siente en su corazón dar una ofrenda para esta visión que tenemos de plantar iglesias y de extender el evangelio del reino en todo el mundo, puede hacerlo también acercándose a los hermanos encargados de la finanza, en este caso a Armando Muñoz. ¿Dónde está Armando? Debe estar, bueno, en la oficina. Ok, vamos a comenzar entonces a la palabra. Pido que se cierren las puertas, a no ser que las tengan abiertas por ventilación, a no ser que las tengan abiertas por eso, ¿sí? Porque da la impresión de que a veces algunos se desconcentran. Vamos entonces a pasar a la palabra del Señor. Vamos a hacerla bien cortita hoy día, ya que tenemos hartas actividades. ¿Qué hora es? ¿Las 2:15? ¿Sí? ¿2:15? Ok. Dice así, la perseverancia de los santos sería el quinto punto del calvinismo. Y final, no voy a profundizar completamente en todo, es una doctrina muy potente, muy profunda, mucho que aprender. Sin embargo, vamos a tratar de tomar algunos puntos que tienen que ver con la estructura en sí de la doctrina. Así que pongamos atención y esto lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 1, 67 al 73. Del 67 al 73, lo que se llamaría el cántico de Zacarías o el Benedictus, ya que estamos celebrando esta fecha de Adviento. La palabra del Señor dice así: Padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Oremos. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Te bendecimos, Padre Celestial, y te honramos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El Benedictus forma parte de algunos cánticos evangélicos que encontramos en Lucas. El primero de ellos es el Magnificat o el cántico de la Virgen María. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, ¿cierto? Cuando recibió la buena nueva de que iba a ser madre del Salvador. El otro sería el Gloria in excelsis Deo, que lo cantaron también, este maravilloso coro. Habla del cántico de los ángeles cuando aparecieron a los pastores. El Nunc Dimittis, que es el cántico de Simeón, ¿cierto? Ahora dejas a tu siervo en paz. Lucas 2 del 29 al 32. Y el que vamos a ver hoy día es el Benedictus, o es el cántico de Zacarías, que él bendice al Señor. Lucas 1 del 68 al 79. Y en base a este párrafo quiero conectar esta preciosa doctrina
que es la quinta joya de estos 5 puntos del calvinismo que venimos estudiando en razón de las primeras doctrinas que estudiamos. ¿Quién recuerda los 5 puntos del calvinismo? ¿Cuál era el primero? ¿Cuál era? De la depravación total, luego la elección incondicional, luego la expiación limitada, luego la gracia irresistible y para concluir la perseverancia de los santos. Hay una lógica ahí, hay una lógica. Si todos somos depravados y estamos muertos en delitos y pecados y no buscamos a Dios y no queremos a Dios, ¿cómo es posible que yo haya querido en algún momento? ¿Cómo es posible que yo hoy día esté en Dios? Y la lógica es que Dios nos escogió, nos eligió. Dios tuvo que haber hecho algo poderoso en nuestras vidas. A esos que Dios eligió y escogió, a esos, por ellos, Cristo vino a morir y a dar su vida. La expiación limitada, ¿cierto? O la expiación definida o particular. Cuando Jesucristo dice en Juan 17, no te pido por el mundo, sino por los que del mundo me diste. Dando a entender que Cristo vino con una misión que era buscar y a rescatar lo que se había perdido. Y luego concluimos de que estas personas por las cuales Cristo murió, entra la obra del Espíritu Santo ahora. ¿Cómo es posible que pudieron creer? ¿Cómo es posible que hayan podido arrepentirse? Y a eso lo llamamos el llamamiento eficaz o la gracia irresistible. Que no es, como algunos pintan, el mensaje del Evangelio como que Cristo está de rodillas implorándonos que por favor le recibamos en nuestro corazón, o si no su Padre lo va a castigar cuando llegue al cielo por haber fracasado en su intento de salvarnos. No, es un llamado del Dios vivo. Es la llamada de un Dios poderoso que va más allá de la misma muerte, que esa llamada, ese eco, esa voz de Dios rompe nuestro corazón de piedra y crea un corazón de carne para que podamos decir, Señor, necesito de ti, necesito un Salvador. Y la conclusión lógica es una perseverancia. Es decir, que aquellos por los cuales Dios el Padre eligió, por los cuales Cristo murió y en los cuales el Espíritu Santo aplicó la gracia irresistible, el mismo Dios Trino los va a sostener y nos va a hacer perseverar hasta el final, de tal manera que ningún escogido del Señor se va a perder. Y aquí Zacarías dice algo similar. En primer lugar, dice con respecto al título del desarrollo, Dios es el autor y consumador de la salvación. Bendito, dice en el versículo 68, el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Nótese, dice su pueblo está diciendo. Él ha visitado a su pueblo, a sus escogidos, a los elegidos. Él no vino por una cantidad indeterminada. Cristo no vino a hacer posible la salvación. Es imposible que Cristo se llame así Salvador de todos, sin embargo se salven algunos. Es imposible, decíamos nosotros, que hoy día exista gente en el lago de fuego o en el futuro vaya a ser gente condenada en el lago de fuego por la cual Cristo ya pagó y por la cual Cristo ya murió por ellos, derramó su sangre, hizo un pago completo de una vez y para siempre. Es imposible que haya gente en el infierno, en el lago de fuego a futuro, cuando Jesucristo dijo en la cruz, consumado es. Entonces, ¿no está consumada la redención? Entonces, ¿no está acabada en nosotros? Y a eso quiere responder la perseverancia de los santos. Sin embargo, Zacarías nos está diciendo que Cristo ha visitado y ha redimido ¿a quién? A su pueblo. Y dice que por ese pueblo nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Y aquí nosotros hacemos la pregunta, ¿quién es el autor y consumador de tu salvación? Yo te hago la pregunta, ¿quién te salvó? Todos podemos decir, sí, Cristo murió por mí, sí, Él me salvó. Pero ¿estás seguro? ¿Estás segura de que Él te ha salvado? ¿Qué nivel de participación tiene Él en tu salvación? ¿Cuánta gloria Él recibe del momento en que tú vayas a llegar al cielo? ¿Va a recibir Él toda la gloria? ¿O un poco de gloria porque tú le ayudaste? ¿Porque tú aportaste también? ¿Quién es el autor de tu salvación completa de principio a fin? Aquí nosotros podemos tener 4 alternativas. En primer lugar, nadie.
Nadie es el autor y consumador de tu salvación. Podríamos dar una alternativa, ¿cierto? Pero con eso estamos diciendo que no hay Salvador, por lo tanto nadie sería salvo. Desechamos esta posibilidad, desechamos esta opción y esta alternativa, porque sin duda Apocalipsis nos habla de gente, de una multitud vestidas con las ropas blancas en los cielos, de gente escogida, lavada por la sangre del Cordero. Por lo tanto, podríamos decir, bueno, hay otra opción, solo el hombre. El hombre puede forjar su salvación, el hombre puede crear su salvación. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, un gran calvinista, decía que había un personaje que estaba agonizando y llama a un ministro y le dice, necesito la seguridad de la salvación, necesito descansar en algo, ¿qué pasa conmigo? ¿Me voy a ir al infierno? ¿Me voy a ir al cielo? ¿Qué va a pasar conmigo después de la muerte? Y dice la historia que este hombre que estaba agonizando era un orfebre, era un artesano, era alguien que trabajaba con materiales, que forjaba figuras, que hacía figuras. Y viene este ministro, sacerdote o ministro protestante y saca un crucifijo y le dice, cree en esto, dando a entender en el crucifijo, cree en esto. Y el agonizante le dice, oh miserable y maldito de mí, porque como algo que yo mismo hice, forjé y que vendí, que hice con mis manos, me puede salvar. Me puede salvar. Y aquí nosotros nos encontramos con que Jeremías en 13:23 dice, ¿mudará el etíope la piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. ¿Podemos nosotros sacar nuestro pecado? ¿Podemos nosotros poner de nuestra parte y erradicar la naturaleza pecaminosa de nuestras vidas? El apóstol Pablo nos dice en Romanos 3, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El apóstol Pablo está confrontándote y está diciendo es imposible que de ti pueda salir algo que aporte o que contribuya a la salvación. Job, el libro de Job es determinante al decir, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. ¿Quién hará limpio a lo inmundo, hermano? Si tú pretendes limpiarte con tus manos, vas a cometer el error que cometieron muchos médicos cirujanos antes de que se encontrara el concepto de la higiene, que muchos médicos iban, atendían a una persona enferma, las operaban tal vez, y con esas mismas manos, que no se las lavaban, iban a atender a un enfermo, pero transmitían las bacterias y los virus y los microorganismos y en vez de curar a esas personas, los mataban porque sus manos estaban contaminadas. Así pasa con nuestro corazón, así pasa con nuestras manos. Aún nuestra propia fe, aún nuestro propio arrepentimiento son imperfectos, no son capaces en contribuir nada a la salvación. Por eso Job dice, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie responde frente a veces al grito de muchos hombres que dicen yo puedo forjar mi salvación, yo puedo llegar al cielo, yo puedo ganármela con mi buena moralidad, con mis buenos actos, con mi buena conducta y con mi comportamiento. Hay otros que podrán decir sí, Dios, pero el hombre también participa, así como una especie de sociedad. Y aquí cualquiera sea el grado de aporte. Hay gente que cree. Por ejemplo, hay una teología muy antigua que se llamaba el pelagianismo. Estoy hablando a fines del siglo IV, a quien combatió San Agustín. Una teología tan antigua que decía que el hombre en realidad si pecaba era porque había aprendido la conducta pecaminosa, pero que no había pecado en él y que él podía esforzarse, que él podía trabajar, que él podía ayudar a Dios en su salvación. De hecho, cuenta la historia que un día se juntó San Agustín, el doctor de la gracia, se juntó con Pelagio, este monje británico, austero, muy moralista, un hombre pero intachable, Pelagio se llamaba. Y era un hombre que se sentía orgulloso de su buena moralidad, de una vida pulcra, estaba en un pedestal poco menos y que Dios tenía que darle las gracias porque se portaba tan bien. Entonces San Agustín le dice un día a Pelagio, ¿por qué no oramos? Arrodillémonos a orar. Pero San Agustín le dijo, ya, pero déjame orar a mí antes. ¿Y saben cómo oró San Agustín? Señor, a ver si captan la oración. Manda lo que pides y pide lo que mandas. Señor, manda lo que pides y luego pide lo que me mandaste. San Agustín estaba diciendo, ¿qué te voy a dar yo a ti? Si tú me pides algo a mí,
yo soy una fuente rota, yo estoy lleno de pecado, ¿qué puedo darte a ti? Pablo dice, ¿y de qué te jactas? ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? Cuenta la historia que Pelagio se levantó furioso, porque ¿cómo era posible que el hombre no pudiera darle nada a Dios? Nada a Dios. Pero miren lo que nos dice la Escritura. Como les digo, hay otros que pueden decir, bueno, un 50 y 50, un 90 y un 10, un 99.9, pastor. Dios hace el 99.9. Ya, bueno, el 99.9 periódico, 999, pero el 0,00000 lo pongo yo, hermano. La salvación es completa, la salvación debe ser perfecta. Al cielo no van a llegar los medios santos. Al cielo, a la presencia misma de Dios, se debe llegar con una rectitud y con una justicia intachable. Tenemos que llegar al nivel de la misma santidad de Dios, porque así es Dios. ¿Con qué santidad podemos presentarnos? ¿Con qué justicia podemos presentarnos? Con la justicia que Él demanda. Nos gusta compararnos con los vecinos, nos gusta compararnos con otros que se portan peor que otros. Es como por ejemplo en el colegio, cuando a veces teníamos un promedio y los papás nos exigían y nosotros nos comparábamos ¿con quién? Con el que tenía notas más bajas. Pero nuestro papá nos decía, pero compárate con el que tiene promedio 7. Así es la ley de Dios. No podemos rebajar la ley de Dios. No podemos rebajar. Por lo tanto, somos inexcusables. No podemos. Nada de lo que nosotros hagamos es meritorio. Y Pablo lo aclara en Romanos 11 cuando nos dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente. Lea conmigo. Escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? O es por gracia o es por obras. No me las mezcles. No me las mezcles. Porque del momento en que si tú vas a entrar al cielo, va a ser como condición tu conducta, tu comportamiento, tu buena moral, tu buena vida aceptable ante la sociedad, tus virtudes públicas, tu moral pública aceptada, entonces tienes tú un mérito en ti mismo para llegar al cielo. Por lo tanto, anulas la gracia, deshaces la gracia. Le dices a Cristo, Cristo, muchas gracias por tu muerte en la cruz, pero yo no necesito el 100% de tu obra en la cruz. Necesito el 50, el 60, el 70 o el 99.9. No, en el Evangelio nosotros necesitamos un Salvador que nos salve completamente. Por eso lo está diciendo el apóstol Pablo. Porque si es por obras, entonces ya no es por gracia. Por eso la salvación es por medio de la fe. La fe es aquella que habilita el poder de Dios para que te salve. Tienes que creer. Jesucristo dijo, ¿crees? ¿Crees en un poderoso Salvador? Por eso Zacarías estaba diciendo con respecto a este verso 69, y nos levantó un poderoso Salvador, un poderoso Salvador. Y esto es Adviento. Adviento nosotros comenzamos a recordar, sí, a ese niño en pañales, a ese niño débil aparentemente. Sin embargo, era el medio por el cual Dios estaba haciéndose hombre para tomar tu pecado, para tomar mi pecado, para ir a la cruz, pagar por todos nuestros pecados, resucitar al tercer día y darnos una victoria y una salvación completa. Tú no moriste, tú no viste participación en ningún grado, en ningún punto de la cruz del Calvario, ni un clavo llevaste tú. Él cargó el madero. Por eso nosotros llegamos a la cuarta respuesta. Solamente Dios es autor de mi salvación. Solamente Dios es autor de mi salvación. Jesucristo lo dice en Juan 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere. A los que quiere. A los que quiere les da vida. Y sigue diciendo en Juan 6:65. Y dijo en Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Por qué viniste a Cristo? ¿Por qué llegaste a Cristo? ¿Por qué clamaste a Cristo? Porque el Padre te había escogido desde antes. Porque el Padre te había llamado. Porque el Padre te empezó a atraer con cuerdas de amor y con cuerdas de gracia. El 6:65 dice algo similar. Por eso os he dicho que ninguno puede. Mira, ponga énfasis en esa palabra. Ninguno puede. Si tú crees que tú viniste con tu esfuerzo,
Si tú crees que tú fuiste más inteligente que otros porque tuviste mayor revelación que otros, si crees que fuiste más iluminado que otros, que fuiste mejor que otros, estás equivocado. Jesucristo te está diciendo, no, tú no podías, si no le fuere dado del Padre. Es el Padre el que cambió tu corazón, es el Padre el que te arrastró a su gracia. Por eso Cristo dice en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Determinante es Hechos 16:14. Mira, lea conmigo lo que nos dice Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, era una mujer religiosa, estaba oyendo. Mira lo que dice. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién abrió el corazón? El Señor abrió el corazón de ella. Dios obró directamente, y a eso es lo que nosotros llamamos el llamamiento eficaz, la gracia irresistible, cuando Dios se revela a nuestra vida completa y poderosamente. Por eso entonces Zacarías está diciendo, nos levantó un poderoso Salvador, una poderosa salvación para aquellos que creen que la salvación puede ser perdida. Para aquellos que creen que la salvación se puede perder, tendrían razón siempre y cuando nosotros aportamos en algo. Tendrían razón siempre y cuando nosotros aportamos en algo. Hicimos algún aporte, desarrollamos algo. ¿Qué pasa cuando tú firmas un contrato de sociedad y con otros socios? Y como socios van y enteran un capital. ¿Qué pasa si el otro socio no alcanzó a cumplir su parte? ¿Qué pasa si el otro socio no aportó con lo que se comprometió? ¿Se concreta la sociedad? ¿Se concreta el objetivo? Quiero decirte que Dios a ti te pide santidad completa, obediencia perfecta. Y ahí es cuando quedamos anonadados y decimos, pero si soy pecador, pero si fallo todos los días. Por eso quiero decirte, si tú crees que la salvación se pierde, entonces tienes razón. Tú no serías salvo jamás. Nunca, ni tú ni yo podríamos estar seguros de nuestra salvación. Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén porque mataron a alguien. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? ¿Por qué Dios fue tan duro con ellos? ¿Por qué Dios fue tan brutal con ellos? ¿Por qué los expulsó? Dígame, ¿cometieron pedofilia? ¿Torturaron a alguien? ¿Hicieron desaparecer? Lamentable esta triste noticia en México. ¿Cuántos jóvenes? 42, 32, que desaparecieron. Pues no. ¿Sabes, hermano? La Escritura dice que la paga del pecado es muerte. ¿Cuál pecado? Cualquier pecado. Cualquier pecado. Entonces, viene la pregunta, ¿cuántos pecados tenemos que cometer entonces para perder la salvación? Tan solo uno. Tan solo uno. Y es aquí cuando empezamos a ver que entonces el proceso de la salvación no descansa en tus manos, sino que descansa en las manos de un Salvador. Fue Dios el que sacó a Moisés de Israel de Egipto. Fue Dios el que defendió a Daniel ahí cuando estaba en la cueva con los leones. Es Dios, el poderoso Salvador. Y aquí yo quiero que abramos nuestros ojos y digamos, mi salvación es por un Salvador. Cristo no puede presentarse en tu vida como un Salvador temporal, como un Salvador condicional, como un Salvador que te salvó, pero a mitad de camino te dejó y te abandonó. Podemos estar seguros porque, como dice aquí el recuadro, dice, el resultado de nuestra salvación estará determinado por el Salvador que tengamos. Zacarías dice, nos levantó un poderoso Salvador. Segundo, nuestra seguridad descansa en... Si descansa en ese Salvador, tenemos que ver cómo es ese Salvador. Nuestra seguridad descansa en el carácter eterno, inmutable, fiel y soberano de Dios. Y lo sigue diciendo Zacarías, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto,
del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. Y aquí nosotros vemos cómo Zacarías empieza, ¿a dónde? ¿Dónde empieza a buscar el fundamento de la salvación? ¿Lo pone en él? ¿Lo pone en el pueblo? ¿Descansa en lo que tú o yo podemos darle? No, él dice, como lo dijo por boca de sus santos profetas. ¿Desde cuándo? Desde el principio. ¿Qué iba a ser? Salvación para nuestros enemigos. Nos iba a librar de la mano de todos los que nos aborrecen. ¿Para qué? Para hacer misericordia con nuestros padres. Para acordarse de su pacto. Para acordarse de qué más? Del juramento que hizo Abraham, nuestro padre. Quiero decir que tenemos un Dios fiel. Un Dios que cumple sus palabras. Un Dios que cumple sus promesas. ¿Saben lo que hizo aquí? En este caso, Zacarías conectó su corazón con las promesas del pasado. Se fue atrás. Se fue a Abraham. Se fue a Moisés. Incluso dicen los profetas desde el principio. Se fue a Génesis. Cuando Dios le habla a la serpiente y le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Esta te herirá en la cabeza, mas tú le herirás en el calcañar. ¿Qué hizo aquí Zacarías? Zacarías metió y sumergió su corazón en las promesas de Dios. Y ese es el caminar del Evangelio. Y ese es el caminar de todos nosotros. Hermano, si tú dudas de tu salvación, si tú cuestionas si realmente eres bendito por Dios, escogido por el Señor, yo te invito a hacer y a gozarte y a regocijarte que Él ha hecho toda la obra por ti y para ti. Si aquí hay alguna mujer que alguna vez cometió aborto, si hay algún hombre que aquí ha cometido un acto vergonzoso que ni siquiera es capaz de comentárselo ni su propia esposa, quiero decirte que tienes un Salvador. Un Salvador grande, un Salvador poderoso, un Salvador que es fiel. Ese Dios eterno te escogió a ti desde antes de la fundación del mundo. Y Él sabía todo tu prontuario criminal, mi prontuario criminal. Y por eso Él vino a resolver el tema del pecado en nuestras vidas. Él vino a resolverlo, Él vino a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nuestros delitos y pecados. Jesucristo no tuvo asco de nosotros. Me gusta emplear esa figura. Cuando Dios crea al hombre del barro, del polvo de la tierra, Él puso sus manos en el barro, como haciendo una profecía que un día Él va a poner sus manos también en el lodo, en el fondo del abismo, donde tú estabas, para sacarte y darte vida, como dice el profeta, que nos sacó del polvo del muladar y nos hizo sentar en silla de príncipes. Dios ha dado un perfecto y un poderoso Salvador. ¿Sobre qué descansa nuestra salvación? Punto número 1. Sobre los atributos incomunicables de Dios. Aquellos que no vemos en el hombre ni en las criaturas. Esos son los atributos incomunicables de Dios. Son la base más potente para estar seguros de la salvación que nos regaló por gracia. Por ejemplo, un atributo incomunicable, que uno de los que más me gusta, hermanos, es que Dios es independiente. ¿Qué significa que Dios sea independiente? Que no depende de nada ni de nadie. Más bien hace que todas las cosas dependan de Él. Por ejemplo, ¿cuántos están casados aquí con sociedad conyugal? ¿Cuántos están casados con sociedad conyugal? ¿A cuántos de ustedes le han ido a pedir plata a algún amigo? ¿Ah? ¿O le han pedido mi aval? Quiero que seas mi aval. ¿Usted qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿De quién depende? A ver, varones, aunque estén casados con separación de bienes, aunque estén, ¿qué les van a decir? Depende. Todo depende de lo que mi señora diga. Si mi señora me autoriza, depende. A veces tenemos una enfermedad y vamos al médico. Doctor, ¿se va a sanar mi hijo? ¿Me voy a sanar? ¿Qué le dice el médico? Depende. Tenemos un proceso judicial y vamos donde el abogado. ¿Y voy a ganar? ¿Voy a ganar? ¿Y el abogado qué te dice? Te tengo noticias. Dios es independiente. Todas las promesas son en el sí y en el amén. Porque para Dios no hay nada imposible. Porque para el que cree, todo es posible. Tu salvación, quiero decirte que no depende de ti, que depende de Dios. Descansas en las manos de Dios.
en la palma de mi mano, dice el profeta, te tengo esculpida. Te tengo aquí esculpido en la palma de mi mano. Nuestra salvación depende del independiente. Depende de aquel que sostiene los cielos y la tierra. Depende incluso de aquel que el mismo diablo depende de ese Dios todopoderoso. Si no, váyase a Job capítulo 1, cuando aparece el diablo en escena y Dios lo queda mirando y le dice: ¿has visto a mi siervo Job? El diablo ni sabía que existía Job. El diablo ni sabía que existía. Ahí está. Y ahí se dio cuenta Job. Y le dice: bueno, lo tienes bendecido, déjame tocarlo. Sí, toca sus bienes, pero no toques su vida. Hasta él está limitado. Cuando tú oras al Dios independiente, al Dios que puede hacer todo posible en nuestras vidas. Cuanto más la salvación. La cruz y la salvación es la obra de un Dios independiente. Un Dios eterno. Perdón, ¿qué recibimos nosotros cuando nos convertimos? ¿Qué recibimos, hermanos? Vida temporal. Vida dependiente de nuestras obras. ¿Así se llama? Vida condicionada. ¿Así? Vida condicional. Vida temporal. ¿Cómo se llama lo que recibimos? Vida eterna, porque el mismo Dios se metió en tus huesos. Y si es eterno, ¿puede perderse lo eterno? ¿Por qué? Porque nunca se acaba, porque es ilimitado, porque es infinito, porque no tiene barreras, porque no tiene obstáculos. Al contrario, Él le pone límites al diablo, le pone límites a nuestro adversario y a la naturaleza. Otro atributo maravilloso, maravilloso, inmutable. Eso me encanta. Un Dios que no cambia, un Dios que no muda con el tiempo. Él no va aprendiendo porque lo sabe todo. Él no va mejorando porque ya es perfecto. Él no cambia. ¿Qué significa? Que Dios no cambie. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios jamás en la Biblia se ha arrepentido. Y cuando usted en la Escritura lee que a Dios le dolió el corazón o se arrepintió de haber hecho el hombre, esa es una figura literaria que se aplica en hermenéutica para darnos a conocer a nosotros lo que Dios sintió en su corazón por la desobediencia del hombre. Escúchame, en la Biblia no es Dios el que se arrepiente, es usted y yo los que nos arrepentimos. Somos nosotros los que nos arrepentimos. Y este Dios es inmutable. Él dijo: el que a mí viene. ¿Cómo dijo él? El que a mí viene. ¿Y qué significa eso? ¿Es para siempre? ¿Es más o menos? ¿Es por un tiempo? Es inmutable. No cambia nuestro Dios. Sus promesas te sostienen. Su palabra te sostiene. Cuando tú oras y Él prometió escuchar tu oración, ¿eso va a cambiar? Cuando Él ha prometido bendecir nuestras vidas, ¿eso va a cambiar? Descansamos en el Dios inmutable. Y esto es maravilloso. Este Dios es simple. Él es. ¿Qué significa que Dios sea simple? Que todas las criaturas tienen, es decir, todo es atribuido, dado, infundido. Todas las criaturas, todo lo que nosotros tenemos es porque algo se nos dio. Tu vida te la dieron tus padres. Tu educación te la dieron los profesores. No naciste con nada que no haya nacido inherentemente a ti. Tus derechos te los dio Dios, porque fuiste hecho a su imagen y a su semejanza. Dios no toma prestado, no copia, no mejora, no aprende con el tiempo. Nadie le ha dado a Dios. Dios es la fuente de todo. Mira, Dios no tiene amor. Él es amor. Dios no tiene justicia. Él es justicia. Dios no tiene misericordia. Él es misericordia. Por eso Él se presenta en Éxodo 3:14 y le dice a Moisés: yo soy el que soy. Y aquí el Señor confronta nuestra vida a que descansemos en Él, porque solamente podemos tener estabilidad en Él, estabilidad de carácter, como padre, como esposos. Cuando alguno de nosotros decimos: no, es que yo soy así. ¿Sí? ¿Está bien decir yo soy así? Cuando las mujeres se enojan: así me conociste, así me voy a morir, yo soy así. Y el marido: que yo soy así, enojón, mañoso, bruto, brusco, yo soy así.
Cuando usted dice yo soy, usted se está cerrando el cambio. Usted está negando la fe. Usted está negando la obra del Espíritu Santo en su vida. Porque el único que puede decir yo soy el que soy, yo soy completo, a mí nadie me hizo, soy independiente, soy eterno, soy inmutable, soy simple, soy todopoderoso, soy todo omnisciente, soy omnipresente, soy justo, soy veraz, soy santo, soy maravilloso, soy misericordioso, soy amor, soy paciente, soy compasivo. Ese es Dios. Arranquemos de nuestra vida inestable, de nuestra vida cambiante, mutable, de nuestra vida que no sabe a dónde ir, y vamos a la roca que es más alta que yo. Sobre una roca me pondrá en alto, dice el Salmo 27. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos. Me refugiará en su atrio, en su tabernáculo. Vengamos a Cristo el Señor. Por eso la salvación, es imposible que Dios te haya dado una salvación y te dice, cuídala. Y te dice, manténla. Y te dice, protégela. Porque la vamos a embarrar al tiro. Al tiro. ¿Cuántos de aquí pecaron desde que entraron? ¡Qué cínicos! Si la salvación depende de ti, es como esos partidos, ¿cierto? De ese programa, ¿cómo se llama esos programas que hacía don Francisco de preguntas que se le hacían? ¿Cómo se llaman? ¿Hágase millonario? Hágase millonario. ¿No cacharon que la primera pregunta era facilísima? Había que terminar. Serie mexicana que se llama El Chavo del... Entonces ponía 9, 5... 6, 88. Y nos faltaba el que decía 6. Y uno dice, pero ¿cómo tan bruto? ¿Cómo tan bruto? Quedaba eliminado, fuera. ¡Fuera! ¿Sabes? Así de brutos somos nosotros. Pensamos mal, mentimos, somos arrogantes, somos envidiosos. Y el pecado es el mismo aquí y en la quebrada del ají. Como dice Walter 3:8. No te engañes. No te engañes. Nos levantó un poderoso Salvador. Vino a redimir a su pueblo. La obra de la cruz no estaba sostenida ni por ti ni por mí, sino por los brazos de un Dios poderoso. Y Cristo estaba cargando el pecado por ti, por mí, porque Él es el mediador de un nuevo pacto. Si hay un pacto que tú hiciste con Dios, ese pacto lo hiciste a través de Cristo, que dijo, yo voy a cumplir, yo voy a hacer la obra por ellos, que ninguno de ellos puede hacer, que ninguno de ellos puede hacer. Por eso Él fue y murió en la cruz, para cargar con tu pecado, con mi pecado, para poner a tu cuenta, para abonar a tu cuenta, para cargar a tu cuenta la preciosa justicia, las obras meritorias de Cristo. Por eso, iglesia amada, Jesucristo no solo murió por ti, sino que Él vivió por ti, y su vida agradable al Padre Celestial, su vida preciosa, fue imputada a tu cuenta. En el cielo hubo un cambio, una transferencia celestial. Y la cuenta maravillosa, eterna, justa, preciosa de Cristo, ¡pum!, se transfirió a la cuenta corriente tuya, que estabas endeudado una eternidad. Pero una eternidad de vida eterna y de celestial fue a parar a tu cuenta, la vida de Cristo. Y cuando Dios mira a sus escogidos, ve la vida de Cristo en ellos. Por eso Dios oye tus oraciones. Dios te bendice, Dios te escucha, Dios te protege, Dios te cuida, porque Él ha resuelto el problema del pecado en la vida de cada uno de nosotros. Menos mal que le sacamos un amén. Voy a concluir con esto. Pensé que me iba a demorar menos, pero ya saben. Dios es poderoso, hermanos. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Yo siempre digo una frase que le doy a algunos jóvenes, creo que en esta iglesia la he dado. ¿Cuántos de aquí creen que Dios está desilusionado con ustedes?
¿Cuántos de aquí creen alguna vez que han desilusionado a Dios? ¿Quién de ustedes cree eso? ¿Sí? Ok. Mentira, porque Dios nunca se ha hecho ilusiones contigo, porque te conoce. Él te conoce. Él sabe lo que hay en tu corazón. Él ve más allá. Cuando Él venga con sus ojos de fuego, Él puede penetrar lo más hondo de tu corazón. Y es ahí cuando el Espíritu Santo entra. Y por eso nuestro corazón se quiebra y se rompe y dice: Señor, ayúdame. Señor, transforma este podrido carácter que tengo. Señor, lávame. Y ahí está la prueba de la perseverancia. Porque Él nos sostiene, porque Él nos lava, porque Él nos limpia, porque Él nos amonesta. Y para terminar, imagínate el pacto. Maravilloso pacto. La promesa del pacto también incluía la seguridad de la salvación, como bien lo plantea Zacarías. Y sigue diciendo el verso 38, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no volveré atrás de hacerles bien. ¿Cómo dice? Léalo todo conmigo, mire qué maravilloso. No me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Cómo son sus obras? Las obras de un Dios independiente, las obras de un Dios eterno, las obras de un Dios inmutable, la obra de un Dios simple. Dice que va a cambiar tu corazón y que va a poner su espíritu, y Él no se va a arrepentir ni se va a echar para atrás de haber prometido vida eterna, de haber escrito tu nombre en el libro de la vida, y que no se va a arrepentir de poner su espíritu dentro de tuyo para que nunca te apartes de Él, porque Él te sostiene con su mano. Aquí yo puse una frase: nunca dejamos que nuestros hijos nos agarren de la mano, ya que pueden soltarse los pajarones. Somos nosotros los que los agarramos de la mano. Atraviese la avenida Kennedy con su hijo. ¿Le va a decir agárrame la mano? ¿Le va a decir usted agárrame la mano? Súbase a Fantasylandia de estos, o Walt Disney, ¿cierto? A la montaña rusa con su hijo de 4, 5, 6 años. ¿Le va a decir agárrate fuerte de mí? Así lo tiene. Así lo tiene. Y papi, me está ahogando. Papi, me está ahogando. Dios nos dice en la Escritura, Juan 10 del 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pero aquí viene la pregunta: ¿estás en su mano? ¿Le has dicho socórreme? Y aquí está la llamada del Evangelio. ¿Le has dicho socórreme? He vivido inseguro toda mi vida. He tratado yo de agarrarme, de aferrarme de la mano del dinero, de la mano del placer, de la mano de mi egoísmo, y me han zarandeado y no he tenido vida plena. Quiero estar seguro. ¿Cuántos de aquí están cansados de defenderse? ¿Cuántos de aquí están cansados de andar dando excusas? ¿Cuántos de aquí están cansados de aparentar lo que no son? ¿Cuántos de aquí están cansados de mantener su buena reputación? ¿Cuántos de aquí están cansados y aburridos de tener que tener una vida de teatro, una vida hipócrita, de mantener y conservar el prestigio que nos hemos ganado, de tener que luchar y tratar de ser la mejor mamá para que mi marido no me deje, la mejor esposa, el mejor marido, el mejor trabajador? Y vivimos con miedo. Pues bien, la doctrina de la perseverancia de los santos no solo habla de tu salvación eterna en los cielos, sino que Dios te sostiene y te preserva en esta tierra, y Él ha prometido proveer para ti, y Él ha prometido escuchar tus oraciones, porque Él es un Padre amoroso que sostiene su iglesia, da la vida por sus hijos, nos rescata de la mano de nuestros enemigos, tiene misericordia de ti,
escucha el ruego de sus hijos como un padre amoroso y compasivo y cariñoso. No hay ninguna, y concluyo con esto, no hay ninguna diferencia entre los santos o los salvos que están en el cielo con los santos y los salvos que están en la tierra. Porque los que están allá llegaron por gracia y están sostenidos por gracia. Y los que están acá hemos entrado al reino por gracia y estamos sostenidos por gracia. No es ninguna gracia haber llegado al cielo de parte de ellos mismos. Si están en el cielo es porque allá mismo siguen siendo sostenidos. Y si en el cielo no vamos a pecar, no es porque tú tienes un libre albedrío y en el cielo vas a seguir ejerciendo tu libre albedrío para no pecar, para no portarte mal, para no pensar mal, para no ver cosas sucias. Es porque los santos que hoy día están en el cielo, la gracia misma los sostiene de Cristo Jesús. Allá en el cielo, Cristo no los ha soltado jamás. Siguen estando sentados a la diestra de Cristo, nutridos por Cristo, alimentados por Cristo, amados por Cristo, protegidos por Cristo. Aquí en la tierra también, porque el Salvador del cielo es el mismo Salvador de la tierra. ¿Habrá más gozo allá? Sí, hay más gozo, pero la gracia que los sostiene a ellos es la gracia que te sostiene a ti. Es el amor de Dios, la misericordia de Dios. No hay diferencia, no hay diferencia. San Pablo, que está en el cielo, está en el regazo del Padre Celestial. San Walter, que está predicando, está en el regazo del Padre Celestial. Tenemos un mismo Dios y tenemos un mismo Salvador. Camina en esa gracia, descansa en esa gracia. Sostente en tu Salvador. No creas el cuento que en la medida que creces te va soltando de su mano. Me niego a esa falsa y mentirosa analogía que se hace. Que así como los niñitos que primero están en el seno de la mamá y empiezan a madurar, se empiezan a desprender de a poquitito y ya no andan en el seno de la mamá, sino que gatean al lado de la mamá y que después siguen creciendo y caminan de la mano de la mamá y después dan unos pequeños pasitos y se independizan de la mamá hasta que el niño crece y ya no depende de la mamá. Eso es mentira. Nosotros siempre seremos los hijos de Dios. Tenemos que ser niños para ver el reino de los cielos y como niños tenemos que clamar todos los días a papá, a mamá. Y si pecaste, tienes un papá que viene a lavarte y a limpiarte con su sangre. Y tienes un papá que te quiere al lado de él todo el día. Y si te hiciste caca, te va a limpiar, te va a limpiar. Esa es la gracia. Y debemos caminar. Si te sueltas de esa gracia, es porque ahí sí que yo dudaría que efectivamente el Señor hizo una obra en nuestras vidas. Depender de Él. Nos ponemos de pie. Depender. Los santos que están en el cielo no son más salvos que los santos que están acá en la tierra. No son más salvos. No son más salvos que tú. En este mundo se te puede